Muy buenas noches con todas y con todos. El Centro Arquidiocesano de Formación Teológica y Pastoral, pues les da la bienvenida a este encuentro de formación que ya hemos tenido un camino de formación humana. Hemos hablado del valor de la persona, hemos hablado de la comunicación interpersonal y por estas circunstancias que todos sabemos, pues se ha visto interrumpida, ¿no es cierto?, ese proceso, pero la idea es justamente retomar, ¿sí? Pero desde una visión un poquito más relacionada a lo que estamos viviendo, ¿sí? A lo que estamos viviendo, una circunstancia que de pronto nos pone ansiosos, la gente no sabe cómo actuar o cómo responder, ¿no?, ante estos momentos críticos que está viviendo todo el mundo. Y entonces, ante esto justamente es importante trabajar, ¿no? Trabajar desde la parte pastoral, desde la parte humana y psicológica, ¿sí? Estos temas que son muy importantes desde una visión, como decíamos, pastoral sobre todo, y enfocado a esto que es la crisis, ¿no? La crisis y la respuesta que damos ante esa crisis, que vendría a ser nuestro discernimiento. Entonces, para empezar, pues este encuentro, primerito nos vamos, que no sea un encuentro simplemente informativo, sino realmente formativo, un encuentro en que permitamos que Dios toque nuestros corazones, que toque nuestras mentes, que nos abra, ¿sí?, que abra nuestra percepción, nos permita observar de pronto realidades que no podemos observar en este momento, de pronto nuestras emociones no nos dejan. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido, ¿no? Vamos a iniciar entonces con una oración. Marianita, le voy a pedir a usted que nos ayude con una oración para comenzar este encuentro. Por supuesto. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes, queridos compañeros. Agradecemos la presencia de ustedes, acogiendo esta invitación que hemos hecho para retomar el proceso de formación, y vamos a ponernos en actitud de oración. Vamos a agachar nuestras cabecitas, a cerrar nuestros ojitos, a olvidarnos quizá por un momento las cosas que pasan, y vamos a concentrarnos en estos momentos, como bien dijo Fernando, para que esta reunión que tenemos sea formativa. Y le vamos a decir a Papito Dios, te agradecemos infinitamente por habernos regalado un nuevo día de vida, por esta oportunidad que nos diste hoy, para que podamos enmendar los errores de ayer y para que podamos seguir fomentando lo que quizás sabemos que hemos hecho bien. En esta noche queremos poner en tus manos, Papito Dios, estos minutos que vamos a tener de formación, para que predispongas nuestro corazón y nuestra mente, nos regales a través del Espíritu Santo la sabiduría y el entendimiento y la inteligencia que necesitamos para que podamos estar prestos y estar listos a aprender lo que tengamos que aprender, a opinar cuando tengamos que opinar, y que podamos hacer vida lo que vayamos a aprender. Te pedimos, Papito Dios, que lo hagas a través del Espíritu Santo, y te decimos por 3 veces: Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, ilumínanos. Te ofrecemos a ti, Papito Dios, la oración que Jesús nos enseñó. No estamos, lamentablemente, en forma personal reunidos como nos gusta estar, pero estamos a la distancia unidos por la misma vocación de servicio que tenemos todos. Por eso te decimos todos con gran devoción: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A María Santísima, que es nuestra Madre, nuestro ejemplo de mujer, nuestro modelo de fe y de obediencia a Dios, le vamos a ofrecer una rosa con un Ave María diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que hagamos en estos minutos de formación sean siempre para la gloria de Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Marianita. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy, ¿no? Voy a compartirles este momento unas pequeñas diapositivas que nos van a ayudar como una guía, ¿no? Para ir desarrollando el tema, conversándolo, profundizándolo, ¿no? Eso es lo importante aquí. Siempre apelando un poco a las 3 Cs, ¿no? Que es la construcción comunitaria del conocimiento, ¿no? Es lo que vamos a hacer entre todos, trabajando dando aportes, ¿no es cierto? Participando entre todos, vamos a desarrollar el tema. Bien, entonces el tema es este, ¿no? Discernir en tiempos de crisis. Muy bien. Bien, entonces iniciamos con esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué es discernir, ¿no? ¿Qué es el discernimiento? Aquí podemos observar, no sé si me pueden confirmar si se observan las diapositivas. Sí, Fernando, sí se observa. Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, se observa. Algunos que no sé. Ya, entonces podemos observar este momento en este cuadro, ¿no es cierto? Una imagen. ¿Qué se les viene a la mente viendo esta imagen? Hay una persona que está tratando de tomar una decisión de irse por qué camino. Correcto. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Una encrucijada, ¿no? La encrucijada, correcto. Muy bien. No sabe, por favor. ¿Qué más? ¿Qué palabra se nos viene a la mente? Hay algunas palabras, ¿no? que pueden estar relacionadas con esta imagen. ¿Por dónde ir? Indecisión. Podría ser la duda. Ya tenemos un momento de duda, ¿no es cierto? Tenemos un momento de elegir, ¿no? Una elección, una decisión. Escoger el camino correcto. Escoger el camino perfecto, ¿sí? Muy bien, escoger una dificultad, ¿no es cierto? De no saber a dónde voy, ¿sí? ¿Qué me deparará? Un destino, podemos decir un destino en medida de que, bueno, yo voy forjando ese destino, ¿no? Y la elección que tome, pues, será responsable de ese camino que tome, ¿sí? Y justamente esta capacidad de tomar estas decisiones, de decir, me voy por el camino de la derecha, por el de la izquierda, ¿no es cierto? Al frente, ¿sí? ¿Cómo se llama esa capacidad de decidir, de tomar decisiones? Discernir. Bueno, es el discernimiento, pero ¿con qué está relacionado justamente? Con esa capacidad que nos hace seres humanos, ¿no? Que va ligada a nuestra existencia, que es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Dios nos dio una vida de esclavos. La libertad. La libertad. La libertad. Exactamente. ¿Sí? Somos libres. Eso es importantísimo recordar. Siempre somos libres, ¿no? De tomar decisiones. Y aunque a veces esas decisiones, muchas veces pensamos que no son las correctas, ¿no? Si nosotros sabemos discernir bien, sabemos encomendarnos a Dios para tomar esas decisiones, ¿sí? Pues la decisión que tomemos, lo que nos venga en la vida, pues sabremos de alguna forma afrontarlo, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces, el tomar esa decisión, ¿no? Esa libertad de tomar decisiones, ¿sí? Me lleva a esto, ¿no? A buscar qué camino, ¿sí? Cuál camino seguir, a discernir. Bien. Entonces aquí tenemos el discernimiento, vamos a hablar un poquito desde la parte etimológica, es decir, del origen propiamente de la palabra discernimiento, que nos expresa muchísimo qué significa justamente o a qué se refiere, ¿no? El discernimiento. Bien. Entonces aquí tenemos dos orígenes, se puede decir, ¿no? Desde el latín y desde el griego. Desde el latín hablamos de una palabra que se llama discernere, ¿no? Discernimiento viene de discernere, del latín discernere, que significa separar, y cernere, cernir. ¿Sí? Como ven, son palabras que son muy similares, ¿no? Separar y cernir. ¿Sí?
Por otro lado, tenemos desde el griego una palabra que se llama, o digamos, desde el griego, discernimiento, ¿sí? Viene asociada a una palabra crimen, ¿sí? El crimen igual se relaciona a la separación, a la decisión, ¿sí? A juzgar algo. Cuando juzgamos, ¿no es cierto?, observamos, discernimos, ¿no es cierto?, observamos alternativas y tomamos una decisión. Eso es juzgar prácticamente, ¿no? Entonces, viene a ser exactamente lo mismo. Entonces aquí lo que van a repetirse, y lo que tiene, digamos, nos va a hacer eco muchísimo cuando hablamos de discernimiento, ¿sí?, es que todas estas palabras están relacionadas con esto, ¿no? De separar, de distinguir algo, ¿sí?, de discernir, ¿sí? Exactamente cuando estamos en la cocina y hacemos alguna receta, ¿no es cierto?, hacemos la espumilla o hacemos el rompope, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? Separamos rompemos los huevitos y separamos la clara de la yema, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo de la receta que queremos, ¿no? Entonces, separamos, ¿sí? Separamos. Eso vendría a ser prácticamente discernimiento, separar, ¿sí? En el momento que yo separo algo, que distingo entre una cosa y otra, ¿sí?, me lleva a tomar una decisión sobre eso, ¿no? En el momento que tengo ya esa capacidad de darme cuenta todas las opciones que tengo, y justamente ese es el primer problema, que muchas veces no somos capaces de ver más allá y pensamos que hay una sola opción, ¿sí? Y no vemos que ese hecho, ese evento, esa circunstancia presupone otras opciones más, ¿sí? No distinguimos o no separamos adecuadamente, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de la crisis. ¿Qué significa la crisis? ¿Sí? ¿Qué idea tenemos cuando hablamos de crisis? Bien, ¿qué vamos a hacer en este momento? Nos vamos a ir si tienen celular o en la computadora, ¿sí? Vamos a poner abrir una nueva pestaña, ¿no es cierto? Y van a poner www.menti.com. ¿Sí? Van a entrar a esa dirección, menti.com. Le va a pedir un código, ¿no? Ujú. ¿Todos estamos ya? Sí, Sí. Entonces, el código que le está pidiendo este momento es el que está en la pantalla. Vamos a poner entonces el código que vemos este rato, ¿no? Bien. Entonces aquí va a encontrarse una pregunta, ¿no? Que dice, defina con una palabra lo que significa para usted una crisis. ¿Sí? Defina con una palabra lo que significa para usted esta palabra, ¿no? Crisis. Ya, esta es una nube de palabras, ¿no es cierto?, que ustedes mismos han formado con las respuestas que me acaban de mandar, ¿sí? Entonces, me han respondido 14 personas, pueden seguir haciéndolo, no hay ningún problema. Ustedes, como pueden ver, está cambiando, van sumándose palabras. Las palabras que tenemos ahí, lo pueden constatar, ¿no es cierto? Hablamos de una dificultad. ¿Sí? Si esa palabra está grande es porque varias personas piensan eso, ¿no? Que la crisis es una dificultad, una situación difícil, ¿no? Pobreza, un quiebre, riesgo, deficiencia, hablamos de también problemas, malestar, angustia, pánico, una época difícil, un desbalance, y también tenemos la palabra oportunidad. Bien, listo, les agradezco mucho por sus respuestas. ¿Qué podemos notar de esta actividad que acabamos de hacer? Que en la mayoría de palabras, ¿no es cierto?, hay como una connotación negativa, ¿no? La gran mayoría. Hablamos de enfermedad, hablamos de problemas, hablamos de un quiebre, de un desbalance. claro. ¿Sí? Como que todo nos da una idea de que la crisis es netamente negativa, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa crisis. ¿Sí? Crisis viene de crisis, justamente. Y, oh sorpresa, ¿con qué está relacionada esta palabra? Con, de nuevamente, esta palabrita ya conocida, crimen, ¿no? Que es otra vez separar, decidir, juzgar, ¿sí? Una crisis nos permite también eso, ¿no? De ahí se derivan palabras como hemos dicho, crisis, de crimen, ¿no? Criterio, porque el criterio es justamente juzgar, ¿no es cierto? Decidir en algo, ¿no? Ves lo bueno y ves lo malo, es un criterio. Una crítica es cuando yo actúo a través de un criterio,
¿sí? Incluso la palabra hipócrita viene también, ¿sí? Porque hipo significa abajo, ¿sí? Y crítica, de crita viene justamente de crítica, ¿no? Es una crítica que se hace por debajo, ¿no? El hipócrita dice las cosas, pero por debajo de la mesa, ¿no? Por debajo de tapadito, ¿no? Entonces, el hipócrita no da la cara, sino lo hace de una forma tapada, ¿no? Y ahí viene justamente esta palabra. Entonces, vean cómo se relaciona totalmente, ¿no? El discernimiento con la crisis tienen etimológicamente un parecido, ¿no? Son muy similares, ¿sí? La que las dos nos muestran una realidad en la que tenemos que decidir, separar, juzgar. Y cuando vemos una realidad en la que tenemos que decidir, muchas veces escogemos, elegimos, ¿no es cierto? Y depende cómo interpretemos esa realidad, pues serán nuestras elecciones, ¿sí? Esta imagen que he puesto aquí, ¿qué es lo que, qué podemos observar en esta imagen? El vaso que está medio lleno o medio vacío. Perfecto. ¿Para usted qué está? ¿Está medio lleno o medio vacío? Medio lleno. Está Medio lleno. lleno. ¿Ya? Depende cómo nosotros interpretemos, ¿no? Dicen muchas veces, si vemos desde una parte optimista, muy positiva, decimos, es que el vaso tiene agua, ¿no? El vaso no está vacío, tiene agua. ¿Sí? Entonces, aunque no esté lleno, pero tiene la mitad de agua y eso es suficiente para saciar nuestra sed, ¿no? Pero una persona negativa, una persona pesimista va a decir, pero ya se han tomado la mitad del vaso, ¿cómo son ustedes, no? Qué horror, como han dejado poquita agua, ¿no? ¿Sí? Siempre voy a ver la carencia, el negativo va a ver la carencia, ¿sí? Mientras el positivo va a ver lo que existe realmente, ¿no? Es motivo de agradecimiento sobre todo. Entonces una crisis justamente nos permite enfrentarnos a esto, ¿no? A darnos cuenta que todo evento, ¿sí? Todo evento encierra, por un lado, una dificultad, por un lado, un peligro, un riesgo, ¿sí? Y por otro lado, una oportunidad, ¿sí? Por otro lado, bendiciones. Por otro lado, razones, ¿sí? Que nos permiten a nosotros crecer. Entonces, eso es una crisis, ¿no? Hay que verle también desde el otro lado, ¿no? A veces nos quedamos solo con esa ideita como habíamos puesto y está muy bien, ¿no? Porque la mayoría de gente ve las cosas así. La primera, la crisis es totalmente negativa, ¿sí? Pero si empezamos a ahondar un poquito y nos damos cuenta que no ha sido todo negativo, ¿no? Bien. Dice, la crisis provoca discernimiento, es la relación, ¿no? Y el discernimiento nos permite observar las oportunidades que encierran las crisis. Muy importante, ¿no? Que se relacionan en que la crisis justamente provoca ese discernimiento, ¿sí? Ante lo que nos sucede, ante ese evento crítico, ante lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Tenemos que discernir, provoca ese discernimiento. Y es el discernimiento que nos permite, o sea, la visión que tomemos, la que nos permite observar qué oportunidades encierran estas crisis. ¿Sí? ¿Existen o no oportunidades en esta crisis? Si la vida nos hace de respuestas ante situaciones que nos descontrolan. ¿Sí? Esto es clave, ¿no? La vida se hace de respuestas ante situaciones que nos descontrolan. Tenemos que responder ante estos eventos. No quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo ante esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, para hacer algo, para tomar decisiones, es necesario que sepamos discernir. Bien. Siempre cuando yo hablo del discernimiento, y yo les he comentado ya algunas veces que he estado por allá, ¿no es cierto?, presencialmente, les he dicho que siempre una forma de llegar a la gente, de entender mejor los mensajes, es a través de los cuentos, de las historias, ¿no? Así como hacía Jesús, ¿no? Hablando con parábolas. Y hay una historia que a mí me gusta muchísimo, que siempre cuando hablo de crisis la cuento, que es esta, ¿no? El águila que se creía gallina, ¿sí? Pronto ustedes han escuchado esta, pero tiene hay una que yo también conozco que tiene otro final, ¿no? Esta van a ver que tiene un cambio, ya van a ver por qué.
Bien, ¿de qué se trata esta historia? Es la historia de un granjerito que en la montaña encuentra un huevo de águila, ¿sí? Un huevito de águila, y se le ocurre llevar ese huevo a su gallinero, ¿sí? Y que incube una gallina, ¿no? Para ver qué sucedía, ¿no? Todo un experimento. Vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, de lo que estuvo ese huevo incubado, nació un polluelo, ¿no? Un polluelo de águila. ¿Y qué pasó con ese polluelo de águila? Que se adaptó a ese mundo, ¿no? A ese gallinero, y él pensó que era también una gallina, ¿no? Veía lo que hacían sus hermanos pollos, él también hacía lo mismo, ¿no? Raspaba la tierra, comía gusanos, estaba convencido totalmente que era una gallina, ¿sí? A pesar de que era un águila. Entonces, hubiera sucedido, tal vez hubiera pasado, ¿no? Que esta águila pasaría toda su vida pensando que realmente era una gallina y hasta moriría, ¿no es cierto?, convencido que era una gallina, hasta que sucedió algo que cambió su vida. Llegó un zorro al gallinero, llegó un zorro, ¿no? Y como saben ustedes, los zorros son depredadores naturales y entre su dieta están las gallinas, ¿no? Les encanta. Entonces se metió en el corral para comerse unas cuantas gallinitas y le vio al águila y dijo, esta gallina está bastante grande, pues aquí me voy a servir muy bien. Y el momento que le atacó, el águila lo que hizo es huir, ¿no? Como todas las gallinas, corrieron, ¿sí? Pero ya en una situación en la que el águila se experimentó demasiada ansiedad, demasiado miedo viendo al zorro, ¿sí? Dándose cuenta que el gallinero estaba cerrado y que no había a dónde ir, a dónde correr, ¿sí? El águila en ese momento se armó de valor y confrontó al miedo, confrontó al zorro, ¿sí? Y ese momento fue cuando descubrió que no era una gallina. Sacó sus garras, ¿no es cierto? Las águilas tienen unas tremendas garras. Abrió sus alas, ¿sí? Le cogió al zorrito y le lanzó por los aires, ¿sí? El zorrito se quedó, aprendió la lección y desapareció, ¿sí? Y el águila en ese momento se dio cuenta quién era. ¿Sí? Se dio cuenta que no era una gallina, ¿sí? Que aunque vivía pensando toda su vida que sí lo era, ese momento tomó conciencia de que era diferente a las gallinas y que se trataba de otra ave, ¿no? Y que era un águila, una esplendorosa águila, que su mundo no era un gallinero, su mundo no era un lugar cerrado, ¿no es cierto?, cercado, sino el firmamento, ¿no?, el cielo, ¿sí? Era la reina del cielo. Entonces, ¿qué sucede con esta historia? Vamos a ver, ¿sí? Esa es la historia, ¿no? ¿Qué sucede con esta historia? Por un lado tenemos al águila, ¿no? ¿Quién es el águila? Si hablamos de que es una alegoría, ¿no? De que representa algo esta historia. La dificultad. No, ¿a quién representa el águila? Perdón, sería la persona que está yendo a enfrentar los problemas. Bien, El lobo exactamente. sería La la persona, ¿no? dificultad. La persona, somos Exactamente. nosotros, ¿sí? El águila somos nosotros, ¿sí? Que de pronto nos acostumbramos a vivir en este mundo que nos exige ser quienes no somos, ¿sí? Un mundo posmoderno que nos exige, a pesar de que hemos hablado muchas veces, recuerden, hablamos de la autoestima, hablamos del valor de la persona, de que somos la obra más importante de Dios, de que somos únicos, ¿sí? Que Dios nos creó, no nos fabricó, que es muy diferente. La fábrica es producción en masa, en cambio la creación es, eres único y punto, ¿no? Dios se lució contigo y eres único. Pero la sociedad nos dice, no, no eres único, eres un molde, tienes que seguir tendencias, ¿sí? Tienes que hacer lo que está de moda, tienes que ser consumista, ¿sí? No vale por lo que eres, vale por lo que tienes. Todo eso nos dice este mundo posmoderno, ¿no es cierto?, en el que estábamos viviendo. Y eso muchas veces nos alejó de lo que somos realmente, de nuestra esencia, ¿sí? De nuestro ser, de vernos como realmente Dios nos ha creado, como obra y gracia, ¿no es cierto?, como obra, como imagen y semejanza, perdón, de Él. Nos alejó totalmente de esa imagen.
Pero sucede que llegó una crisis, ¿sí? Llegó una crisis que nos obligó de alguna forma a revisar quiénes somos, ¿sí? A descubrirnos, así como el águila descubrió que no era gallina, sino que era águila. Esta crisis nos está diciendo eso. Descúbrete quién eres en realidad, ¿no? Claro, y esta crisis le tenemos un nombre, ¿no? Es el COVID, es el coronavirus, ¿sí? Es una pandemia, el nombre que ustedes quieran decirle. Es este zorro que vino a interrumpir en nuestras tranquilas vidas, ¿sí? Y nos exigió darnos cuenta y descubrirnos que no somos gallinitas, sino somos águilas y que podemos hacer mucho más. Si tomamos en cuenta eso, ¿no? Nos damos cuenta que es una oportunidad para descubrirnos, pues la crisis en ese sentido es una bendición que nos ayuda, ¿no? En la crisis podemos encontrar esa bendición, ¿sí? Pero si nos quedamos por el otro lado con esa idea de que la crisis solo es un desbalance, solo es un problema, solo es una enfermedad, solo es algo negativo, no estamos dándonos cuenta, no estamos discerniendo, ¿sí? Dándonos cuenta de que existe esa oportunidad también, ¿no? Bien, esta imagen de aquí me gustó mucho, estaba justo antes de empezar la charla y decía, quiero una imagen que ustedes vieron al momento de que empezamos, estaba esta, ¿no? Era la carátula de la presentación. Yo decía, quiero una imagen que represente justamente esto que estamos viviendo, ¿no? Y esta imagen encontré en internet y me gustó. ¿Por qué me gustó? Porque justamente transmite lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué podemos observar en esta imagen? Vamos a ver si son buenos observadores. Disculpe, creo que no se está compartiendo la pantalla. ¿No se comparte la pantalla? ¿Pueden observar? ¿Me comentan, por favor? Sí podemos Yo ver. sí observo. Sí. Sí, sí, sí. Debe estar En mi caso, todo bien, Fernando. Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué es lo que vemos? Cualquiera de ustedes. Una persona que está añorando el tiempo que ya se fue. Ya, una persona que está viendo afuera, ¿no es cierto? Está en este encierro, ¿sí? Se está viendo a sí misma. Pero, ojo, exactamente, Se está viendo ella misma. se está viendo ella misma en el espejo, ¿no? Y es eso, ¿no? Esta crisis, este momento en el que estamos viviendo, se convierte en una oportunidad para observarnos a nosotros, ¿sí? Es un reflejo para darnos cuenta, para parar, ¿no? Este momento, creo que nunca antes hemos tenido tanto tiempo, porque antes decíamos, no, es que no tengo tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Este rato tienes tiempo de sobra, y muchas cosas, ¿no? Entonces, es una oportunidad para aprovechar ese tiempo y empezar a mirarnos, ¿no? Darnos cuenta quiénes somos en realidad, que de pronto hoy nos hemos perdido nuestro norte, ¿sí? Hemos estado haciendo cosas que no nos satisfacen. Entonces, este momento de observarnos, ¿sí? De observarnos. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Esto dice Víctor Frank, ¿no? Es un psiquiatra filósofo de Viena, que él vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue un prisionero ¿cómo es? Se me fue. De los campos de concentración, o sea, campos de concentración de Auschwitz, ¿no? Ahí él estuvo ahí. Claro, exactamente. Recordemos todo lo que hicieron los nazis, ¿no? Y él era judío, sí, y fue a parar en estos campos de concentración. Y él vivía imagínense lo que tuvo que vivir, ¿no? El observar cómo morían sus compañeros, ¿sí? Cómo ya se les iba la fuerza y los nazis decían, no, esto ya no sirve, y les mataban, ¿sí? Les metían a los hornos, etcétera. Creo que por películas y libros sabemos muy bien cómo fue esa página negra de la historia, ¿no? Y él vivió eso, ¿no? Y él dice esto, ¿no? Si nosotros no podemos cambiar las circunstancias, él no podía cambiar esa guerra, no podía cambiar eso que estaba viviendo, pero sí tenía la libertad de elegir
cómo responder ante eso, ¿sí? Es decir, yo no puedo cambiar lo que suceda en el mundo, pero sí puedo cambiarme a mí, ¿sí? Puedo cambiarme mi forma de ver las cosas, ¿sí? Elijo quejarme de lo que no pueda salir, de que no estoy haciendo cosas que quisiera hacer allá afuera, ¿sí? Estoy ansioso, me siento con rabias de estar aquí encerrado, ¿sí? Tengo ¿no es cierto?, todos esos sentimientos, pero también tengo esa elección de ver las cosas de otra manera y observar que hay oportunidades de descubrimiento y crecimiento personal, ¿sí? Que esta crisis me está permitiendo, me está dando tiempo. Yo les decía antes, nunca antes hemos tenido ese tiempo tan valioso, tal vez por el trabajo, tal vez por el estudio, porque estamos preocupados de tantas cosas, y ahora el mundo se detuvo, estamos aquí parados, ¿sí? Se nos cambió totalmente la rutina diaria que teníamos, y ahora nos toca observar, ¿sí? Pensar, repensar en lo que estábamos haciendo, ¿sí? En lo que estábamos viviendo, y ver si realmente eso que estábamos haciendo nos llevaba a algún lado, ¿no? Y si lo que estábamos haciendo nos llevaba a algún lado, pues, ¿cómo puedo potenciar eso, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar eso? ¿Sí? Todo eso este rato nos permite. Estamos en un momento en que, riquísimo, ¿no? De reflexión personal, darnos cuenta tantas cosas, ¿no? De descubrirnos. Hay mucha gente que a mí me dice, yo con mis estudiantes de la universidad hablo de esto y me dicen, oiga, profe, a mí me sucede que al comienzo no me gustaba estar aquí y todo, pero ya dije, bueno, ya estoy aquí, voy a sacarle provecho, y empecé, ¿sí? Empecé a ver qué de bueno hay. Oiga, me acerqué más a mi familia, ¿sí? Descubrí, antes eran unos extraños, llegaba, hola papá, hola mamá, y chao, ñaños, no tenía idea qué estaban haciendo mis ñaños, o sea, no sabía, ni me importaba, ¿sí? Este rato, dice, es chévere porque yo le ayudo a mi ñaño con los deberes, me he conectado más con él, ¿sí? He aprendido a cocinar, he descubierto que tenía un talento para la cocina, vean eso. ¿Cuántos talentos hemos descubierto estos días que hemos tenido? ¿Sí? ¿Cuántas cosas nuevas hemos experimentado en estos momentos, ¿no? Yo les pongo aquí un espejo, ¿no? Y quisiera que ustedes se miren a ese espejo, que es esta crisis, ¿sí? Y vean, ¿no? Se vean a ustedes y se pregunten, ¿qué he descubierto de mí ante esta crisis? ¿Qué nuevo? ¿Qué de nuevo he descubierto? ¿Qué he encontrado? ¿Sí? ¿Qué oportunidades puedo observar en mi vida en estos tiempos críticos? ¿Qué oportunidades he encontrado? ¿Sí? ¿Todos son limitaciones? No, creo que sí hay oportunidades también. Creo que hay momentos importantes por las que debo ser agradecido. ¿Sí? ¿Por qué me siento agradecido en este momento? ¿Por qué me siento agradecido en este momento? ¿Sí? Entonces, nuevamente, vamos a acá. Perdón, que me salté. Ya. Y aquí, obviamente, tenemos que hablar de cómo Dios entra en nuestras vidas, ¿no? Cómo Dios está presente en nuestras vidas. Y esto justamente lo escuché a un padrecito en YouTube, me encantó la frase y decía, la crisis es motivo de afrontar con Dios, pero también de agradecer a Dios. Muy profundo, ¿no? Afrontar la situación que tenemos, afrontar la enfermedad, afrontar la muerte de muchos seres queridos, afrontar el dolor, el sufrimiento que eso nos trae, ¿sí? Dios nos ayuda a afrontar. Dios en sentido nos da esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Pero también no debemos solo pedir, ¿no? Tenemos que agradecer. Agradecerle a Dios por todo esto que estamos descubriendo, ¿no? Por todos estos talentos que estamos descubriendo, por toda esta situación que estamos experimentando de acercarnos más a nuestros seres queridos, por tantas cosas que tenemos, ¿no? ¿Por qué quisiera agradecer? Entonces, de la misma forma que hicimos antes, vamos a entrar nuevamente a este menti.com y vamos a poner este otro código, ¿no? 62
0348. ¿Sí? Una palabra que exprese algo, puede ser una frase también, ¿no? Que exprese algo o alguien por lo que me siento agradecido con Dios en este momento. Una palabra. Una palabra o una frase, ¿no? Piensa este momento, ¿por qué te sientes agradecido? ¿Sí? Algo que has descubierto en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de limitaciones, ¿no? Bien, aquí estamos. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí están como les decía, esta nube de palabras en la que ustedes han sintetizado, ¿sí? En palabras, en frases, un motivo de agradecimiento, ¿no? En medio de esta crisis, en medio de esto que hemos dicho, de esto que nos ha producido malestar, preocupación, ansiedad, ¿sí? que nos ha puesto de mal humor, ¿cierto? Pero también esa misma crisis, esa misma circunstancia, nos ha posibilitado unirnos más a nuestras familias, ¿no? Ser más solidarios, ser más agradecidos, ¿sí? Darnos cuenta lo importante que es la salud, ¿sí? A veces uno no se da cuenta de eso. Saben decir ese viejo adagio, nadie sabe lo que no tiene hasta que lo pierde. En el momento que vamos viendo lo importante que es la salud, como mucha gente empieza a perder esa salud, nos damos cuenta lo valiosa que es, ¿no? La vida, la familia, ¿no? Sí, vamos a darle gracias al Señor entonces por tantas cosas, tantas bendiciones que Él nos ha dado, ¿sí? En este momento les invito a todos, cerremos nuestros ojos y tengamos en mente justamente ese algo o ese alguien, ¿sí? Por quien quiero agradecerle a Dios. ¿Sí? Pensemos, observemos, ¿sí? Veámonos a nosotros al lado de esas personas, en medio de esta situación, con ese sentimiento, con esa vivencia que usted ha expresado ahí. ¿Sí? Imaginémonos ese momento por esto que nos causa, que es motivo de agradecimiento, que es motivo de felicidad, es motivo de enseñanza, es motivo de crecimiento. Y digámosle al Señor, te agradezco, Señor, por todo esto que hemos descubierto en esta crisis, por todo esto que me ha enseñado a crecer, a adaptarme, a buscarme. Te agradezco, Señor, por todo esto que he empezado a valorar gracias a este momento crítico. Te agradezco, Señor. Ponemos en tus manos todas estas expresiones de agradecimiento a ti, Señor. Y nos ponemos a nosotros, ponemos nuestro corazón a tu disposición, Señor, para que nos enseñes con todos estos eventos, con todo esto que estamos viviendo ahora, a ser instrumentos de tu luz, a ser instrumentos de tu palabra, a ser instrumentos de tu amor. Y Señor, haznos pacientes, danos tu paz. Ante estas circunstancias, danos fortaleza para afrontar lo que podemos cambiar y paz para lo que no podemos también. Vamos a terminar juntos como hermanos, miembros de la misma iglesia, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Que este compartir, que este encuentro, ¿sí?, sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por su atención y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Como Muchísimas saben, gracias. estamos en este proceso de formativo, ¿sí? Entonces nos veríamos de aquí el próximo sábado de cada mes, ¿no? El primer sábado de cada mes, ¿sí? Nos vamos a referir un poco más ya al discernimiento, ¿no? ¿De qué forma puedo discernir? Hay algunos tips, ¿no? Algunos consejitos importantes para saber discernir bien. Entonces, ese sería el siguiente tema, ¿no? Agradecerle mucho a usted, Fernando, por su preocupación y su buena voluntad de haber retomado este proceso de formación que para nosotros es muy importante. Personalmente llevo, pues, digamos, como enseñanza de este encuentro, el hecho de, a pesar de las circunstancias que estamos pasando, ver toda esa nube que usted nos muestra de cosas buenas, ¿no? Entonces, que esto se quede en nosotros y nosotros también tengamos esa capacidad para, si es que tenemos chance pues de relacionarnos todavía con otros catequizandos, les podamos hacer ver que en medio de lo malo también pueden haber cosas muy buenas, y muy buenas como por ejemplo la familia. Qué bueno ver que todos nosotros valoramos un poco más ese espacio que no debemos perder nunca. Agradecerle mucho, Fernando, que Papito Dios les siga bendiciendo, y a todos ustedes, sus compañeros que nos han acompañado en esta noche, muchas bendiciones para todos y les esperaríamos en la próxima sesión, que sería el 1 de agosto. Muchísimas gracias. A todos, pues, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muy amable, Gracias. Fernando. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy bien, Fernando. Ay, ya salí.